Buena gente, espero que anden bien. Vamos a estar armando el P47 Thunderbolt de Academy, escala 1.72. Estamos viendo la versión Battletop. Aviso porque hay otras versiones del P47 que pueden conseguir también de esta marca. Este es famoso por ser el caza monomotor más grande y pesado de la Segunda Guerra Mundial, así que ya de entrada sabemos que va a tener un buen tamaño. Como siempre, con los kits de Academy tenemos las advertencias y el manual de instrucciones que nos ofrece estas dos versiones. En mi caso voy a hacer la norteamericana, que es la que vemos en el arte de la caja. Las piezas se ven muy bonitas, como siempre Academy cumple. No hay exceso de material, las piezas están muy prolijas. Vemos que hay muchos detalles en la superficie, vemos varias piezas, tenemos algunas opcionales. Me vino suelta un ala, pero por suerte está todo en buenas condiciones y estas son las calcos. Viene con varias este kit. Iniciamos armando la cabina, pintando los interiores y las piezas pequeñas. Y el siguiente paso es colocar el motor, y me encontré con un problema. Cuando se coloca el motor, el eje no llega a tocar el área donde se pega, donde se lo coloca. Así que si lo empujamos por error, este se perdería dentro del motor y no podremos sacarlo más. Por eso terminé colocando un resorte de una lapicera dentro para que no ocurra ningún problema. Ahora pasamos a agregar las alas, estabilizadores traseros y los trenes de aterrizaje. También les pintamos el interior y vamos a armar bombas, cohetes y tanque de combustible, pero se los voy a colocar más adelante porque ahora vamos a pintar y queremos evitar obstáculos. Iniciamos la pintura con una capa de gris, colocamos la franja verde y pintamos el rojo. Este le tuve que dar varias capas porque se transparentaba. Ahora le colocamos el color plata. Ya tendríamos lista la base para empezar a colocar las calcos. También pintamos el tanque de combustible, no nos olvidemos, y la hélice, que se la vamos a colocar después al final. Las calcos se portaron bien, no tuve problemas con ninguna, son de buena calidad. Tuve un inconveniente con las estrellas que van debajo de las alas. Estas son tan grandes que hay que cortarlas, ya que está la bomba en el medio del camino y no entran. Pero según el manual, esta estrella se ve mucho más pequeña y apenas llega a donde está la bomba. Así que las han impreso mal, digamos. Han impreso estas calcos demasiado grandes y no coinciden con lo que nos muestra el manual. De cualquier forma es fácil solucionarlo. También no están las perforaciones para colocar los cohetes. Estas se las tuve que hacer manualmente, pero es posible que esto sea solo un problema con mi kit. Una vez colocadas las bombas y cohetes, le ponemos el cable que va en la cola del avión y el cristal de la cabina, y ahora sí llegamos al resultado final. Vamos a compararlo de tamaño con el caza monomotor más grande que tenía en mi colección, a ver si lo supera, el F4U Corsair, también de la marca Academy. Podemos ver que tienen un tamaño similar. Las alas del Corsair parecen ser un poco más grandes, pero el fuselaje del P47 sí se siente un poquito más rellenito. La verdad no estoy seguro, se ven bastante iguales. Comparado con otros cazas, vamos a ver que sí hay una diferencia de tamaño ya más notoria. Otra calco con la que pueden llegar a tener algún problema es la calcomanía del jefe. Pueden ver que la superficie cambia aquí y la calco tiene que cubrir ambas áreas. Así que para evitar que la calco se pliegue y se arrugue cuando la aplicamos en este cambio de relieve, decidí cortarla. Creo que esta calco debería venir ya con ese corte, porque lo tuve que hacer casi a ojo y es muy complejo, ya que hay una curva sobre ese borde. Lo bueno que si hacen esta versión es que les va a sobrar un montón de calcos de franjas blancas que les van a ser muy útiles en el futuro para evitar pintar de blanco algún otro kit. Para cerrar el video, más allá de estos pequeños inconvenientes que mencioné, disfruté muchísimo hacer este kit y estoy muy feliz con el resultado final. Se los recomiendo totalmente
pueden elegir alguno de los otros P47 Academy si no les convence ninguna de las dos versiones que ofrecen las calcos de este kit. Y bueno, próximo video quizá estemos viendo el FW 190 D9, que viene ganando la encuesta. Puede cambiar, puede llegar a ganar el P38, ya vamos a ver. El 31 cerraría la votación. Recuerden que pueden votar cuál va a ser el próximo video si entran a mi canal y van a comunidad. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Suerte a todos.